Hola, es hora de aprender sobre la temperatura. ¿Qué es temperatura? ¿Qué es calor? ¿Qué es la temperatura? Es una variable cuantificable de propiedad intrínseca, además de ser la más común y la más utilizada en las industrias, especialmente en los procesos. Así que el control de la misma influye bastante en la calidad de los productos terminados en la misma. ¿Qué es el calor? Es una manifestación de la energía cinética de las partículas que componen el cuerpo, ya que a medida que estas partículas se mueven más rápido, genera un aumento en la temperatura y por lo tanto en el calor. Además, esta puede ser transferida por conducción, convección o radiación. Sus unidades y características. Existen distintos tipos de escalas de medir la temperatura. Las más comunes son grados Celsius, grados Fahrenheit y grados Kelvin. La escala Celsius también se conoce como escala centígrada y es la más utilizada para medir la temperatura. En ella, el punto de congelación del agua equivale a 0 grados centígrados y su punto de ebullición a 100 grados centígrados. La escala Fahrenheit es la medida utilizada por los países de habla inglesa. En esta escala, el punto de congelación del agua ocurre a los 32 grados Fahrenheit y su punto de ebullición a los 212 grados Fahrenheit. La escala Kelvin es la medida que se utiliza en la ciencia y establece el cero absoluto, como un punto que indica que el objeto no desprende ningún calor y equivale a menos 273,15 grados centígrados. Instrumentos de medición de temperatura. Otros instrumentos industriales. ¿Cuáles son los termómetros basados en dilatación? Los termómetros basados en dilatación son los que utilizan los principios de la sustancia que se expanden o contraen con los cambios de la temperatura. Algunos de estos instrumentos más comunes son los termómetros de mercurio, es un instrumento que es de medición térmica precisa. Termómetro de gas es un instrumento que mide la temperatura mediante la variación de presión de un gas. Termómetro de alcohol es un instrumento que mide la temperatura mediante la expansión del alcohol. Los termómetros bimetálicos es un instrumento que utiliza dos láminas metálicas para medir la temperatura. Además de estos instrumentos que se han mencionado anteriormente, existen otros instrumentos industriales que se especializan para medir, controlar y registrar la temperatura en procesos industriales. Algunos de estos instrumentos más comunes son los pirómetros industriales, transmisores de temperatura, controladores de temperatura, interruptores de temperatura, registradores de datos industriales y los termómetros industriales. Estos son algunos de los instrumentos más comunes y utilizados en los entornos industriales. Instrumentos o termómetros basados en propiedades eléctricas. Aquí podemos encontrar lo que son los termopares. Consisten en dos cables metálicos de diferentes materiales unidos a un extremo formando la unión de medición. Cuando hay una diferencia entre este extremo y el extremo de referencia, se genera una diferencia de voltaje que calcula la temperatura. Tenemos también la resistencia de platino, que utiliza la relación lineal entre la resistencia y la temperatura según la curva de calibración de este material en particular. Otra categoría sería los termómetros basados en radiación térmica. Aquí podemos encontrar lo que son los termómetros infrarrojos, también conocidos como termómetros sin contacto, que utilizan la radiación infrarroja emitida por objetos para calcular su temperatura. Aquí podemos encontrar los pirómetros. También tenemos lo que son las cámaras termográficas, también conocidas como dispositivos que permiten visualizar y medir la radiación infrarroja emitida por objetos y superficie. Nos permiten visualizar y generar imágenes que muestran variaciones térmicas de una escena en particular. ¿Qué son los termostatos? ¿Cómo funcionan? Los termostatos son dispositivos utilizados para controlar y regular la temperatura de un sistema o un ambiente. Los termostatos se utilizan en las industrias de diversas formas para controlar la temperatura en diferentes procesos, como son control de temperatura en sistemas climatizados, control de temperatura en equipos de refrigeración, control de temperatura en procesos químicos y control de temperatura en sistemas de calderas. Este consta de varios componentes como lo son el sensor de temperatura. Este se encarga de medir la temperatura en el ambiente o del sistema. Controlador, que es el cerebro del termostato, recibe la señal del sensor de temperatura y la compara con la temperatura medible. Y el sistema de calefacción o refrigeración es el sistema que se encarga de modificar la temperatura. ¿Qué son las termocuplas? Termocuplas. ¿Qué son las termocuplas? Cuando estamos hablando de termocuplas nos damos a entender de un sensor de alta sensibilidad, los cuales son utilizados en una alta variedad de industrias. Estos pueden variar su capacidad de lectura
de temperatura, desde temperaturas negativas hasta temperaturas Fahrenheit como 3250 centígrados Fahrenheit. También cabe destacar que tienen una pequeña aleación entre cobre y níquel, los cuales pueden soportar grandes temperaturas. Son muy utilizados gracias a su gran y específica lectura y que son muy prácticos. Tipos de termocuplas. Existe un inmenso abanico de tipos de termocuplas, pero ¿cuál será el motivo atrás de este gran repertorio? Bueno, esto se basa en dos fundamentos. Primero que nada, los materiales con los que están hechos, ya que no todos los termocuplas están hechos de materiales que cumplen para todas las situaciones. Por ejemplo, tenemos el tipo K, el más popular porque tiene un precio accesible y un rango de temperatura bastante óptimo y generalizado. Pero por ejemplo tenemos termocuplas especializadas, como por ejemplo tenemos casos contrarios, que es el tipo T y el tipo G, una teniendo el rango más frío que puede soportar y el otro teniendo el rango más alto que puede soportar. Y otro factor a tener en cuenta son los precios, ya que las termocuplas, dependiendo del material, pueden rondar entre 5 a más de $30.000. ¿Qué es PT100? ¿Qué es PT1000? ¿Qué es el PT100? Un PT100 es un termómetro de inmersión por resistencia del tipo RTD, detector de temperatura por resistencia. Y la característica más importante de los elementos del PT100 es que están fabricados con platino con una resistencia eléctrica de 100 ohmios a una temperatura de 0 grados, y que al aumentar la temperatura aumenta su resistencia eléctrica. Con diferencia, es tipo más común del sensor RTD. El incremento de resistencia no es lineal, pero sí creciente y característico del platino, de tal forma que mediante las tablas es posible encontrar que la temperatura exacta a la que corresponde. ¿Qué es un PT1000? Un PT1000 consiste en una bobina de alambre o una película depositada de metal puro, en la cual la resistencia del elemento aumenta con la temperatura de forma conocida y repetible. Las ondas térmicas del PT1000 tienen una excelente precisión y un amplio rango de temperatura. Son un tipo de RTDS o sensores de temperatura que operan según la variación de resistencia de un determinado conductor con el nivel de temperatura. Esto está fabricado de platino y nos da una resistencia de 1000 ohmios. Consideraciones ambientales y factores externos en la medición de temperatura. Consideraciones ambientales y factores externos en la medición de la temperatura. Para medir la temperatura debemos tener en cuenta varios factores, como lo son la variación de la temperatura en ambientes. Las fluctuaciones en la temperatura del entorno pueden afectar la lectura de los dispositivos de medición de temperatura. La humedad afecta la conducción térmica y la evaporación, influyendo en las mediciones de la temperatura. Como bien sabemos, la radiación solar, la exposición directa al sol, puede aumentar artificialmente la medición que queramos tener. Los contaminantes químicos. Estas sustancias químicas en el ambiente pueden alterar la precisión de las mediciones de la temperatura. Variaciones y golpes. Movimientos bruscos pueden interferir con la precisión de los dispositivos de medición. Y por último, las corrientes de aire es un factor también clave a la hora de medir, ya que puede acelerar la pérdida de calor y afectar las mediciones de la temperatura. Diseño de sistemas de temperatura, puente de Wheatstone. Diseño de sistema de temperatura, puente de Wheatstone. El puente de Wheatstone es un circuito eléctrico que consta de 4 resistencias conectadas en forma de diamante. Cuando una de las resistencias desconocidas se coloca en uno de los brazos del diamante y se alimenta el circuito con una fuente de voltaje, se produce un desequilibrio en el circuito. Este desequilibrio se detecta como una corriente que fluye a través del galvanómetro conectado al circuito. Midiendo esta corriente podemos determinar el valor de la resistencia desconocida. El diseño del sistema de temperatura, esta imprecisión se aplica utilizando los sensores de temperatura, cuyas resistencias varían con la temperatura. Al medir los cambios de las resistencias del sensor, podemos inferir con precisión la temperatura en el ambiente. Esto hace que el puente de Wheatstone sea una herramienta valiosa en aplicaciones que requieren mediciones de precisa temperatura.